Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy volvemos a lo que yo creo que es de lo favorito de todo el mundo, que son las mutaciones y la genética. Si sois miembros del canal estaréis viendo esto antes que nadie. Me gusta o intento por lo menos tener algún detalle con la gente que hace un pequeño esfuerzo extra, que agradecemos mucho. Al final, le dedicamos tiempo y dinero al canal y al hobby ya ni os cuento. Entonces, pues bueno, os lo agradecemos así. Vamos a hablar hoy de los factores de oscuridad. Para empezar a hablar de eso, primero tenéis que saber cuáles son las dos líneas de color y el color base. Vale, para los que no lo sepáis, imagino que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, este es el aspecto de un periquito salvaje, es decir, la mutación ancestral, la que se puede ver en la naturaleza en Australia, es esta, el verde césped, verde a secas. ¿Vale? Ya luego, pues bueno, hemos ido evolucionando, han ido mutando y, por ejemplo, salió el azul, que lo tenemos aquí a la izquierda. Esto es un azul cielo. Vale, ¿qué son entonces los factores de oscuridad o el factor de oscuridad? Vale, pues al final es un factor o una mutación que es dominante incompleta. Eso quiere decir que la tienes en factor simple y factor doble. Lo que pasa es que por lo general nunca se explica así. Pero realmente, si lo pensamos, funciona exactamente igual que el perlado, ¿vale? Como os decía, digamos que los colores base de cada línea de color, que os recuerdo que solo hay dos, el verde y el azul, tanto el gris como el violeta, como el amarillo, como el blanco, son mutaciones. Líneas de color solo hay dos, que son estas dos que os he enseñado, el azul y el verde, las que tenemos en pantalla, ¿vale? Bien, pues bueno, este sería el verde base, ¿vale? El verde normal, verde sin ningún factor de oscuridad. Un verde con un factor de oscuridad sería este, el verde laurel, que si os fijáis tiene un tono una mijita más oscuro que este que estamos viendo en esta imagen, ¿vale? Se le oscurece un poquito lo que es el verde del cuerpo. Y si le añadimos dos, tendremos este que es el verde oliva. La verdad es que hay muy pocas fotos buenas de verdes oliva, entonces, pues bueno, me ha tocado utilizar esta, pero yo creo que podemos apreciar bastante bien la diferencia, ¿vale? Os lo repetimos: oliva, laurel y verde césped. Aquí a veces hay complicaciones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos a meter más mutaciones, se complica el poder diferenciarlas. Me explico. Aquí podemos ver bastante clara la diferencia, aunque cueste a lo mejor un poco, entre el verde césped, el verde laurel y el verde oliva. Vale, cuando tú metes un factor como por ejemplo el violeta le sube como un tono a todas las bases de color. Con lo cual muchas veces pues, puedes tener un verde césped violeta que se asemeje a un verde laurel violeta que se asemeje a un verde oliva, cosas similares, ¿vale? Bueno, si ya tenemos claro el verde, vamos con el azul, que sería azul cielo, azul cobalto, en este caso es un azul cobalto opalino, pero bueno, no le veo mayor problema, y el malva, que en este caso me ha ocurrido lo mismo que con el verde oliva, y es que cuesta bastante encontrar imágenes donde podamos apreciar la diferencia en las que podamos apreciar bien un malva, ¿no? Pasa aquí exactamente lo mismo. Un ejemplar que sea azul cielo con violeta, muchas veces es muy difícil de diferenciar de lo que sería un azul cobalto, y sobre todo en foto, ¿vale? Y luego, pues bueno, ya sabéis que el violeta también está en simple y en doble factor, y bueno, en simple factor es una cosa y en doble es otra. Si ya os han quedado claras las diferencias, que creo que son bastante evidentes, al final, sin factor de oscuridad, con un factor de oscuridad o factor de oscuridad factor simple, factor de oscuridad factor doble o como lo queráis llamar, con dos factores de oscuridad, ¿vale? Yo os he puesto lo de dominante incompleto porque creo que así vais a entender mejor cómo funciona genéticamente, ya que hemos hablado muchas veces de mutaciones dominantes incompletas, como son el perlado o el pío dominante. Vale, vamos a hablar un poquito de genética y de cruces, ¿vale? Como os he dicho al principio, una cosa son las líneas de color y otra cosa las mutaciones que hay, ¿vale? Bien.
Ahora viene un pelín complicado. Bien, el factor de oscuridad va independiente de la línea de color. Es decir, si juntamos un verde y un azul, y el verde tiene un factor de oscuridad pero el azul no, no es ningún problema, porque el factor de oscuridad se va a repartir a partes iguales. Quiero decir, imaginemos, este verde laurel no porta azul, el azul no puede portar verde, porque ya sabéis que el verde es dominante, y el verde tiene un factor de oscuridad, por eso es verde laurel. El azul cielo no tiene ninguno. ¿Cómo nos van a salir las crías? Bueno, pues vamos a sacar un 50% de verde césped, ¿vale? Porque solo hay un factor de oscuridad en esta pareja, un 50% de verde laurel y todos ellos portarán azul. ¿Nos aclaramos? Vamos a ver unos cuantos ejemplos más. Mirad, aquí tenemos un verde laurel y un verde césped. Mismo resultado que el anterior. 50% de verdes laurel, 50% de verdes césped. En este caso no portarían nada porque el factor de oscuridad no se puede portar y no hay ninguna otra mutación. ¿Vale? Otra cosa a tener en cuenta, los periquitos que no muestran color corporal, por ejemplo, algunos píos, los perlados dobles, los hinos, también pueden llevar factores de oscuridad. Lo que pasa es que no se les va a ver. No se les va a ver hasta que criemos con ellos. Imaginad que tenemos una periquita lutina verde oliva y un machito verde césped. ¿Cómo nos saldrán las crías? Pues nos van a salir un 100% de verdes laurel. ¿Por qué? Porque la hembra lleva dos factores de oscuridad, es decir, sería un factor de oscuridad doble factor. Sería exactamente igual si fuera una perlada doble, por ejemplo. Al ser perlada doble nos saldrían un 100% de perlados simples, ¿correcto? Vale, pues como es verde oliva nos van a salir un 100% de verdes laurel, es decir, un 100% de factores de oscuridad simple factor. Daría exactamente igual en el caso de los azules. Por ejemplo, aquí tenemos un azul cobalto y un malva. De aquí nos van a salir un 50% de malvas y un 50% de cobaltos. ¿Por qué? Porque como el malva lleva dos factores de oscuridad, siempre va a repartir uno. Con lo cual es imposible que nos salgan cielos. Mínimo nos van a salir cobaltos. Como el cobalto ya lleva un factor de oscuridad, cuando se combine con el doble con otro de los del azul malva, nos va a dar malvas. Y la parte que no lleva factor de oscuridad se queda sin factor de oscuridad por parte del cobalto, pero con uno del malva. Con lo cual de esta pareja sí o sí siempre nos van a salir mínimo cobaltos y malvas. Nunca cielos, ¿vale? Si estuviéramos hablando de un verde laurel y un verde oliva, el resultado sería el mismo. Nos darían olivas y laurel. Nunca nos darían césped. Y si estuviéramos hablando de, por ejemplo, vamos a suponer esta pareja, ¿vale? Para haceroslo más sencillo, vamos a suponer que la hembra en realidad, en lugar de ser lutina, es albina y que el macho porta azul, ¿vale? Nos van a dar, las crías que nos den van a ser todas verde laurel y azul cobalto. Porque aquí, aunque el macho no lleve ningún factor de oscuridad, la hembra lleva dos, con lo cual sí o sí siempre va a transmitir uno. Los factores de oscuridad son combinables con absolutamente todas las mutaciones, las veamos o no. El malva, por ejemplo, nada tiene que ver con los antracitas. Ya os he explicado en otros vídeos las diferencias. Si acaso os estará saliendo ahora una tarjetita para los que no hayáis visto esos vídeos. Tampoco vais a conseguir nunca una antracita de cruzar muchos grises ni muchos malvas. O sea, no os volváis locos porque eso no es verdad. Y bueno, como os decía, son combinables con todo. Por ejemplo, puedes tener una antracita malva, puedes tener un pizarra malva, un albino malva, un lutino oliva, un perlado doble factor oliva, un perlado doble factor laurel, con cualquiera. O sea, no se me ocurre ni una en la que no sean combinables. Como os digo, son independientes de las líneas de color. Líneas de color hay dos. Con el gris también son combinables. Puede haber un verde oliva gris, un verde laurel gris, un azul cobalto gris, puede haber un gris violeta, en fin. Podéis tener de todo. Como siempre os digo, todas las mutaciones de periquito, exceptuando el hino en lacewing y el Texas, son combinables. Sí, incluso, por ejemplo, el flavo con el Texas es combinable, los flavos entre sí son combinables, ¿vale? Puedes obtener
flavos ingleses que sean a la vez flavos alemanes. Lo que pasa es que visualmente para mí eso sería un desastre de pájaro. Pero bueno, eso ya lo explicaremos en otro vídeo. Entonces, por eso quiero que esto lo tengáis muy, muy claro, porque es algo muy sencillo, pero que muchas veces nos supone un problema porque los asociamos a las líneas de color y nada tienen que ver. Digamos que son factores que van independientes y son perfectamente combinables con cualquier línea de color. Dicho esto, chicos, por favor, suscribiros al canal, compartid los vídeos, comentad. Todo el apoyo que nos deis, bienvenido sea. A los de siempre, 1.000.000 de gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.